El módulo geotécnico consta de herramientas para la visualización, cálculo y análisis de información geotécnica. ¿Cómo hace esto? Yo voy a ir creando una base de datos estructural. Yo voy a ir generando una base de datos histórica con todas las información de estructuras que hayan. La puedo alimentar con información de diversas fuentes. Si, por ejemplo, si yo tengo una base de datos de sondajes y en esa base de datos de sondaje yo tengo una tabla en la cual le estoy indicando las distintas estructuras que hay, esa estructura desde los sondajes la puedo importar a mi base de datos geotécnica. Si tengo registro de mapeo en terreno, los geólogos cuando van a terreno empiezan a buscar, por ejemplo, estructuras en un talud con la brújula y toman la dirección de distintos tipos de estructuras, de fracturas, de fallas, etc. Las van anotando, las van registrando, después esto queda almacenado en un CSV y eso llevarlo a la base de datos de Vulkan. También, por ejemplo, los que trabajan con Point Studio, ellos, por ejemplo, pueden tener una nube de puntos de la mina, ya sea de un túnel subterráneo o de un talud. Y si tienen el módulo geotécnico de Point Studio, ustedes pueden seleccionando en la nube de puntos, por ejemplo, del talud o de ese túnel, tipo de estructuras que vean y ir guardando planos de falla. Pueden ir generando planos de falla en Point Studio. Entonces, esos planos de fallas que se generan en Point Studio, ustedes se pueden guardar como CSV, traerlo a Vulkan y subirlo a la base de datos geotécnica. Entonces, yo voy a ir llenando esta base de datos con información de distintas fuentes, ya sea de mapeo en terreno, ya sea de mapeo, por ejemplo, hecho en Point Studio. Por ejemplo, vamos a ver más adelante una herramienta que me permite ver cómo es el sondaje por dentro y mapear una estructura encima del sondaje. Todo eso se va ingresando a la base de datos. Y esto que me permite después, como todo se almacena en una base de datos, yo puedo ir editando la información, agregando información y todo se va a ir actualizando de forma automática. ¿Ya? Lo que me va a permitir cada vez poder, volviendo al principio, visualizar más información y hacer más análisis todavía. Explicando un poquito cómo funciona antes de pasar al Vulkan, el primer paso para comenzar a trabajar con la herramienta Geotech es definir todos los tipos de estructuras que yo tengo en la mina y los que voy a registrar, ya sea fallas, fracturas, estratificación, foliación, etcétera. Todos los tipos de estructuras que ustedes tengan se definen, se le asigna un código y un color y se le va a asignar una simbología a cada uno de esos tipos de estructuras para un despliegue 3D o un despliegue, por ejemplo, en una StereoNet. Entonces yo defino los tipos de estructuras que yo quiero registrar o mapear y una vez con esto yo empiezo a generar una base de datos. Yo voy a ir generando una base de datos en Vulkan, como se ve acá, que consta de dos tablas, una tabla header que contiene los sectores de la mina donde se está trabajando y una tabla Geotech que va a contener principalmente todas las estructuras que hay. Cada vez que el geólogo va a tomar un dato, por ejemplo, al terreno, él toma un punto donde por ejemplo, donde él colocó su GPS, donde él colocó su brújula. Entonces, esa estructura tiene un punto en el espacio, esa estructura tiene una inclinación, tiene un direction, tiene un rumbo, y le puedo agregar mucha más información, qué tipo de estructura es, quién es la persona que está logueando esta información, de dónde proviene el dato, si había humedad o no, etcétera. Como es una base de datos, puedo almacenar toda la información que yo quiera correspondiente a ese punto en particular. Entonces, esta base de datos se va a ir llenando con información desde un CSV, por ejemplo, generado por un mapeo en terreno, o un CSV generado de alguien que hizo un mapeo, por ejemplo, en Point Studio, o por ejemplo, si ustedes generan estructuras de forma digital en Vulkan visualizando el sondaje y va generando estructuras, también la pueden importar a esta base de datos. Para poder hacer esto en Vulkan, de visualizar el sondaje de esta forma, hay un aparato que se llama Televiewer. Acá hay una imagen. Es un aparato que entra en la perforación y va tomando, a medida que va entrando la perforación, va tomando el registro el registro del diámetro en un campo que se llama caliper, que corresponde a los diámetros de esa perforación, y a su vez va con una cámara que va registrando de forma gráfica cómo estaría el sondaje por dentro. Entonces al final llega a una representación como esta que se ve acá. Entonces, como yo tengo la representación gráfica dada por este instrumento y las alturas
y las alturas del sondaje, yo puedo representar este sondaje en pantalla. Entonces yo voy generando una base de datos estructural. Y como yo tengo una base de datos estructural con los campos que le dije, coordenadas, inclinación, deep direction, rumbo, etcétera, etcétera, eso yo lo voy a poder empezar a representar en pantalla en forma 3D. Entonces yo puedo ver todas las estructuras que hay, ver todas las estructuras que se mapearon en la pantalla en forma tridimensional, ver las estructuras que están, por ejemplo, ver las estructuras encima de una topografía. Pero aparte de eso, si yo hago una selección de algunas estructuras de las que yo tengo cargada, puedo empezar a hacer análisis. ¿Qué tipo de análisis? Por ejemplo, hacer un diagrama de ROSA para identificar las direcciones preferenciales que hay en todos los tipos de estructuras, o sea, cuál es la dirección que más se repite en los tipos de estructuras que yo registré. Puedo tirar esta información a un StereoNet. Con la información en el StereoNet ya puedo empezar a hacer otro tipo de análisis, como análisis cinemáticos, saber si podría llegar a suceder algún evento, hacer algunos mapas de esos valores con lo que está cargado en el StereoNet. Ya entonces puedo hacer distintos tipos de análisis con la información una vez que está almacenada en la base de datos.